Buenos días, señor presidente. Buenos días, Elizabeth. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quisiera preguntarle, señor presidente, hace 3 semanas el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, nos presentó una tabla donde venía por qué era el incremento de la tortilla. Y se vio en esa tabla que son 2 empresas que tienen el duopolio de la harina de maíz, que es esencial para hacer las tortillas, ¿no? Y entonces, estas empresas son, una es Maseca y la otra es Minsa, controlan el 90% de todo el mercado de la harina de maíz y son los culpables de esto. El procurador del consumidor dijo que dónde estaba la COFECE y pues porque estas empresas, Maseca nació en 1949 y se ha aprovechado de los precios de garantía del maíz cuando estaba la CONASUPO y le subsidiaban casi el maíz. Y Minsa nació, se recompró, era una paraestatal, tenía el gobierno de México, tenía una paraestatal que se llamaba Miconsa y tuvo a bien el presidente Carlos Salinas de Gortari en el 92 de privatizarla y fue cuando nació Minsa, se vendieron las 6 plantas que tenía, entonces se hizo un duopolio privado. Pero lo que yo le quisiera preguntar, que no es qué hace la COFECE, porque ya vimos que no hace nada, ¿por qué no se aplica la ley, la Constitución? El artículo 28 es muy claro, habla que en México están prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas. Entonces, ¿por qué no se hace, en lugar de estar pagando un instituto autónomo que yo no veo que haga nada, ¿por qué no se aplica la Constitución? Porque parece letra muerta, porque no solo en la harina de maíz hay monopolio, hay en muchos, en el cemento, en el pollo, y esto, los monopolios siempre afectan a los consumidores y afectan el desarrollo económico de un país. Esa sería mi primera pregunta. Pues eso se trató ayer precisamente. Estuvimos viendo cómo logramos una disminución en los precios, sobre todo cuando no se justifica, cuando se piensa que se está abusando. Sobre eso tratamos en los básicos, y lo cierto es que son muy pocos los productores o los que distribuyen los alimentos básicos. No está muy diversificado. Entonces podemos hablar con ellos. En el caso del maíz, en efecto, son 2 los que tienen el 90% del mercado de la tortilla. De la harina de maíz, sí, pero de eso depende la tortilla. Entonces vamos a hablar con los 2 dueños para mostrarles el comportamiento de los precios. A ver si no te manda o si no se guardó la gráfica de lunes sobre
los precios sobre la tortilla. Esto. Préstame. Ese es el precio de la tortilla en autoservicios. Ahí no hay problema, pero la verdad es que venden poco. La mayor parte de la gente sí compra la tortilla en las tortillerías. Este es el precio en el maíz amarillo, que se usa básicamente para el sector pecuario, porque el consumo de maíz en México para el consumo humano tiene que ver con el maíz blanco. Entonces, este es el precio en la tortillería, que va creciendo. Esto es lo que nos está preocupando. Pero va creciendo a la par de Maseca. No así Minsa, que era la otra empresa que tú y esta es una empresa que ya tiene mucho tiempo, pero el señor Juan González yo creo que va a ayudar, porque se acordó ayer que se hable con él, que la Secretaría de Hacienda hable con él por esto. Escuchar cuál es la justificación. O sea, lo que no se puede, que en una época de crisis, de inflación, de carestía, se obtengan ganancias extraordinarias. Por lo general, tiene que haber negocios con ganancias razonables, todo el tiempo, porque hay inversión, hay riesgos y porque nosotros apoyamos una economía mixta, no es el estatismo, se requiere de la participación del sector privado, pero tienen que haber utilidades razonables, no abusar de ciertas circunstancias con ganancias excepcionales en épocas de crisis. Entonces vamos a hablar. Y lo que planteas de Minsa, pues es esto, pero Minsa tiene menos participación en el mercado. Solo tiene el 20%. Sí. Y el 70% lo tiene. Así es. Esta es la empresa, vamos a llamarle en los términos tecnocráticos de moda, para hablar físico, como se decía antes, es la empresa preponderante. Entonces, se va a hablar con los dos. De Minsa es, no sé si sigue siendo el mismo, pero era Gómez Flores, de Jalisco, que pues con los dos tenemos relaciones, y buenas relaciones, y queremos hablar con ellos para esto y otras medidas que vamos a tomar. Pero lo que queremos es, a ver, ayuden, es lo mismo
de las distribuidoras. 3 cadenas comerciales venden el 80%. O sea, es Walmart, es Chedraui y Soriana. 3, pues también vamos a hablar con los 3 para los básicos. Y así en otros productos. El cemento. Sí, y pues todavía el cemento debe de tener como 5, 6, 8 empresas, pero aquí son 2. El atún, que a los 2 los conozco, los 2 atuneros, son 2 los principales, también entre los 2, pues también como el 80%. Y es un alimento relativamente barato y muy nutritivo. Es proteína barata. Y luego el pollo, el huevo. Choco. Un huevo 2.50, si se mantiene así, con 2 huevos son 5 pesos, es alimento. No queremos, ¿sí?, que se vaya a las nubes. Además, hay producción y también hablar con ellos porque no queremos abrir el mercado en el caso del pollo, la carne. Sí, la fiebre aftosa hay que cuidarla por lo de la carne de Argentina que se limita, pero también si a esas vamos, pues no se tiene mucho control de la frontera sur y entra mucho ganado de contrabando sin control sanitario de Guatemala, y habría que preguntarse qué es mejor, la sanidad animal en Guatemala que en Argentina o que en Honduras o en otros países. En fin, hay que ver todo esto. Ya estamos atendiendo este tema con el propósito de controlar la inflación, de que no se nos vaya más allá de lo normal, que es un fenómeno mundial, pero que nosotros hemos logrado controlar. Si no hubiésemos tomado la decisión de subsidiar la gasolina y el diésel, que eso solo nosotros, porque para un tecnócrata tomar una decisión de esas es un sacrilegio. Ellos tienen otras fórmulas, pero nosotros nos ha funcionado, porque sí es un subsidio que se paga, pero si no hubiésemos tomado esa decisión, tendríamos la inflación en 14% y le hubiese pegado muchísimo al ingreso popular, porque todos sabemos, o sea, no hace falta ser economista, que si sube el precio de la gasolina y del diésel, se va todo para arriba. Entonces, en la parte energética tenemos control. Donde necesitamos
participar más es en lo relacionado con alimentos. Por eso, así como buscamos la autosuficiencia energética, necesitamos conseguir la autosuficiencia alimentaria y producir cada vez más básicos. En el caso del frijol tenemos ya resuelto lo del abasto, ya está controlado el precio porque Liconsa tiene frijol suficiente. Pero el caso del maíz es distinto. Tenemos autosuficiencia en maíz blanco, nos falta la autosuficiencia en maíz amarillo, y ahí tenemos que cuidar que no haya transgénicos y que no se use maíz amarillo para consumo humano. Eso lo tenemos que cuidar porque sería muy fácil decir abrimos, ¿no?, y que entre maíz amarillo, pero no queremos transgénicos. Y transgénico y subsidiado en Estados Unidos, el maíz amarillo, la producción de maíz amarillo tiene infinidad de subsidios, ¿no?, a los productores. Sí, es su política de eso. Nada más como comentario, según esto, el maíz blanco no ha subido de precio casi. Lo que ha subido de precio y que impacta en las torres, y se está haciendo un gran esfuerzo para que no suban los energéticos. Entonces no se vale que esté subiendo la tortilla por este duopolio, ¿no? Qué bien que se plantea esto así, con toda transparencia. Para eso son estas conferencias, son diálogos circulares y que pues todos estemos informados de lo que está sucediendo. Y lo que tú estás planteando, nada más es buscar cómo se resuelven las cosas. O sea, no solo es el planteamiento del problema, sino la solución. No problematizar nada más, sino es a ver qué hacemos y sin actuar o de manera autoritaria, sino hablar con productores, hablar con distribuidores. O sea, ayer mencionaba yo algo de cómo se ha optado por no aumentar los impuestos, porque además de que afecta a los consumidores, hay distribuidores que abusan, porque se aumenta el impuesto 10% y ellos aumentan sus productos 20, 30% y le echan la culpa al gobierno. Es que en la miscelánea fiscal, en la ley de ingreso, vino un aumento. Entonces, tenemos el compromiso de no aumentar los impuestos porque estamos haciendo un gobierno austero, sin corrupción, y que nos alcance el presupuesto para no aumentar los impuestos, para no aumentar el precio de las gasolinas, para no endeudar al país. Y vamos bien, pero sí tenemos que estar pendientes.